Esa voz que tronó en el monte todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye. Esclavo de tu palabra. Listo, pues estamos nuevamente, por la gracia de Dios, retomando el estudio de jueces, también después de un mes y medio por las fiestas de fin de año y las vacaciones que nos tomamos. Entonces nos quedamos en jueces 7. En realidad, la historia que estamos viendo comienza en el capítulo 6. ¿A quién estamos viendo ahora? ¿A qué juez? ¿Quién se acuerda? Hola, hola. Pues no me acuerdo, pero ahí dice Gedeón. Sí, es Gedeón. Sí, es justo Gedeón. La historia de Gedeón comenzó en el capítulo 6, ¿ok? Nada más que fue mes y medio que no lo vimos, entonces pues sí, se saca como del radar, pero ustedes recordemos que estamos en el contexto de jueces, recordemos que hay un ciclo que está viviendo el pueblo del pacto en este tiempo de los jueces, donde se apartan de Dios, Dios les juzga con un enemigo, son oprimidos, ellos claman, Dios les levanta a un juez que les libra, muestra misericordia pactual, y una vez que están otra vez en paz, el pueblo se aparta nuevamente de Dios y el ciclo se repite. Platicamos cuando comenzamos jueces que estos ciclos son cada vez más graves, los pecados que se cometen son cada vez más feos y los jueces son cada vez más pecaminosos también, como que es un ciclo descendente, ¿no? Todo va de mal en peor. Y en este momento llegamos en el capítulo 6 a Gedeón, que es un juez cuya historia se cuenta en 3 capítulos. Entonces es una narrativa muy extensa para ser un solo juez y muy detallada, ¿no? Porque nos muestra la importancia que tiene Gedeón en el contexto de jueces. Y si se acuerdan, nada más para que sepan, el contexto es, hay opresión de los madianitas, ¿ok? Tienen multitudes que llegan, les roban las cosechas, se van, ¿no? Porque Israel hizo lo malo delante de Dios y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Eso lo podemos ver en el capítulo 6, ¿no? Y nos describe el capítulo 6 como de manera muy detallada, ¿no? O sea, ¿quiénes son estas personas? Dice que vienen, bueno, pues del desierto, ¿no? Como langostas llegan y se comen las cosechas. Los judíos van y se esconden en cuevas, ¿no? Tienen miedo, porque los madianitas llegan con ganados, o sea, con camellos, todo esto, y destruyen toda la provisión, dejan al pueblo del pacto en la miseria. Entonces, por sí mismo, este cuadro nos muestra cómo Dios está juzgando y debilitando al pueblo del pacto porque se ha apartado de él, que ya ni en su propia tierra, en la tierra de la promesa que Dios les dio, pueden vivir en paz. Porque las maldiciones pactuales se están haciendo evidentes, esas maldiciones pactuales que ya leímos en el Pentateuco, que están sembrando mucho, recogiendo poco, o sea, lo que llega a salir se lo roban. Entonces, cuando están en esta aflicción, ¿no? El pueblo del pacto clama a Jehová. Y pues básicamente, también ahí en el capítulo 6, ¿no? Una vez que están clamando, Dios manda a una persona para que les reprenda y les recuerda cómo Dios los sacó de la esclavitud, vamos, en Egipto, y Dios les ordenó que no temieran a los dioses de los cananitas, ¿no? Pero ellos desobedecieron la voz de Dios. Entonces, Dios les manda un profeta, por decirlo de esta manera, que les reprenda para guiarlos al arrepentimiento antes de darles la liberación del juez. ¿Ok? El pueblo judío está clamando por libertad, pero antes de mandarles esa libertad, Dios les manda un profeta para que les enseñe, ¿no? Este profeta les acusa de rebelión contra el Señor, los pretende guiar al arrepentimiento para que el pueblo se lamente por lo que han hecho, ¿ok?
¿Por qué? Porque Dios quiere que su pueblo entienda por qué están sufriendo. El pueblo está en crisis, pero Dios quiere que primero sea confrontado con su palabra para que entonces entienda por qué está sufriendo y después Dios levantará a un libertador, que en este caso es Gedeón. ¿Ok? Y ya leímos el llamamiento a Gedeón, ¿se acuerdan? Que él está ahí, vamos, escondido, está trillando trigo, vamos, en una cueva para que los madianitas pues no se lo roben. No. El ángel de Jehová es una teofanía, llega, se le aparece y le dice, Jehová está contigo. ¿Y cómo le dice? Eres un varón esforzado y valiente. ¿No? O sea, porque al final pues, él ni es esforzado ni valiente. ¿De acuerdo? Entonces, pues él comienza a platicar ahí con el ángel del Señor y por qué nos ha venido todo esto. Dios nos ha desamparado, nos ha entregado con nuestros enemigos. Gedeón está débil, tiene una fe pues prácticamente en quiebra, está cuestionando la palabra de Dios, ¿no? Básicamente, Dios le dice, tú vas a salvar a Israel de los madianitas. Él dice, yo como, soy pobre, soy el menor en la casa de mi padre. Dios le dice, yo voy a estar contigo y vas a derrotar a los madianitas como si fueran un solo hombre, ¿no? Entonces, Dios le llama, en este momento Dios está escogiendo a alguien que no está en su mejor momento, es una persona incluso bastante débil a sus propios ojos, bastante insignificante, pero Dios le está prometiendo su presencia y Dios le está enviando en una misión, ¿ok? Vemos como Gedeón, en lugar de confiar, una y otra vez duda, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa ahí con lo del vellón, con las señales que Gedeón le pide a Jehová que cumpla para saber que él realmente está con él. Dios condesciende con Gedeón, pudiéndolo ahí él juzgarlo por su incredulidad. Dios tiene misericordia y condesciende con él y él hace lo que Gedeón le pide. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que terminan pues los milagros y las señales, donde está confirmado que Gedeón es el juez que Dios está escogiendo para dar a su pueblo la libertad que están clamando por tener, ¿no? Y una vez que Dios condesciende con la debilidad y con la débil fe de Gedeón y le muestra por las señales que él está pidiendo, ¿no? Nos vamos a enfrentar con que Gedeón empieza su misión en el capítulo 7. Y básicamente el capítulo 7, ¿de qué nos va a hablar? O sea, él llama, ¿no?, al pueblo de varias tribus para que vayan con él y él junta a un ejército de 32,000 personas. Recordemos que 32,000 personas siguen siendo pocas con respecto a las multitudes y muchedumbres que los madianitas traen, ¿no? Pero básicamente Dios le dice a Gedeón en el versículo 2, cuando ya tiene a su ejército de 32,000, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se jacte Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Son muchos los que traes contigo, no quiero que ni por un instante el pueblo diga, no, bueno, pues es que ganamos la guerra porque la verdad, pues somos bastante buenos, ¿no? Y tenemos 32,000 personas. Entonces, para que ni siquiera se atrevieran a hacer eso, Dios lo que empieza a hacer, y si ustedes ya leyeron el capítulo 7, Dios lo que empieza a hacer es pregonar, vamos, a oídos del pueblo, diciendo, el que teme y se estremece, vuélvase y parta desde el monte Galad. Si alguien tiene miedo, diles que se vayan. Así que lo hizo así Gedeón, y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y de repente un ejército de 32,000 se quedó con 10,000 porque se fueron 22,000. Es un golpe fuerte al ejército. Sin embargo, Dios le dijo en el 4, el pueblo aún es demasiado numeroso, todavía son muchos 10,000. Ahora, quiero que tú te pongas en la piel de Gedeón. Él está viendo que su ejército de 32,000, que aún así es inferior al de Madián, está siendo pues reducido
por Dios mismo. Dios mismo está tocando los recursos de Gedeón. Dios le envía en una misión y luego Dios le está quitando lo que él considera es necesario para cumplir su misión. Quedan 10,000 y Dios le dice, todavía son muchos, llévalos a las aguas y yo los voy a probar ahí. Del que yo te diga, vaya, este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no, el tal no irá. Y si ustedes saben, básicamente les dice, vayan, tomen agua, dice, el que tome las aguas con la lengua, como lo hace un perro, lo pones aparte, y también cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Entonces, básicamente, por la manera en la que los soldados tomaron agua, los separó en dos grupos, ¿ok? Y de los 32,000 quedaron 300 hombres. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, váyase todo el resto del pueblo, cada uno a su lugar. Básicamente Dios de un plumazo le rompe el ejército de 32,000 y lo deja en 300 contra multitudes. Humanamente esto es insensato, humanamente esto es imposible, pero espiritualmente es imprescindible esto que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para que el triunfo sea claramente obra de Dios. Entonces aquí hay un principio. Si bien tú y yo no somos Gedeón, muchas veces lo que Dios va a hacer es debilitarnos en lugar de fortalecernos. Va a ser quitarnos en lugar de darnos. Va a ser ponernos en situaciones más complicadas en lugares más espaciosos. ¿Para qué? Para que al final, cuando Dios nos salve, sea claro que la obra fue total y absolutamente de Dios. ¿Ok? Entonces, esto comienza en el capítulo 7. Básicamente, si tú sigues en la lectura, te vas a dar cuenta que Madián, junto con su socio Amalek, todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Básicamente, tienes multitudes contra 300. Y Dios lo mandó para que espiara junto a su criado el campamento de Madián, ¿no? Dios le dijo, ve. Y cuando llegan se dan cuenta que los madianitas se están contando un sueño. Oye, fíjate que tuve un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegaba a la tienda y la hería de tal manera que caía y la trastornaba y la tienda caía. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios entregado en sus manos a los medianitas con todo el campamento. Dios mandó sueños a los enemigos de Israel para que ellos interpretaran el sueño diciendo, lo que tú soñaste es que el Dios de Israel nos ha entregado a nosotros en manos de Gedeón. Ahora, Dios mandó a Gedeón para que escuchara el miedo que los madianitas ya tenían, ese miedo inducido completamente por Dios, porque ellos no saben que Gedeón y su ejército son solo 300 personas. Ahora, cuando él escucha todo esto, pues al final dice que adora a Dios. Cuando Gedeón oye la historia del sueño y su interpretación de los de Madián, lo que hace es adorar a Dios porque entiende que Dios está con él, recobra las fuerzas, vuelve al campamento de Israel y les dice, levántense porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Dice que reparte a los 300 hombres en 3 escuadrones de 100 y ¿con qué van a pelear? Para que sea mucho más claro que la victoria es de Jehová y no es del ejército de Gedeón. ¿Con qué están peleando ellos de acuerdo al texto? Les da trompetas o cuernos, ¿no? Y cántaros vacíos con teas. Las teas son como, antorchas. O sea, les da trompetas y les da unos cántaros que no tienen nada, solo unas antorchas adentro. Y si ustedes continúan con la lectura,
se van a dar cuenta que Dios les dio la victoria. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Esto es los de Madián. Dios se encargó que ellos empezaran a matar unos a los otros. Y de repente, Gedeón ganó. Y fue muy claro que con un ejército de 300 personas, sin espadas, con trompetas y cántaros, la victoria pertenece absolutamente a Jehová. Por eso es que lo que Dios quiso hacer con Gedeón fue debilitarlo para que el exaltado fuera él. Y eso es lo que Dios hace con nosotros también. Dios nos reduce continuamente, nos debilita continuamente para que el que sea magnificado sea él y su fama. Y ahí Gedeón entendió que la batalla es del Señor. Entonces, si Gedeón, o sea, si él había recibido un mandato directo de parte de Dios, de yo te he entregado a los madianitas en tu mano, la respuesta desde un principio tuvo que haber sido, Señor, tú lo dijiste, eso va a ser. Pero aún con toda su incredulidad, este es un juez incrédulo, aún con toda su incredulidad, Dios condescendió con él y Dios hizo lo que quiso hacer con el instrumento humano para que su nombre fuera magnificado. Y aquí también hay un principio, que en todas las batallas del pueblo de Dios, toda la gloria le pertenece a Dios. Por eso es que cuando tú lees la Biblia y lees las historias de Abraham y José y David y todas estas personas, ellos no son los héroes de las historias, ni los héroes de las narrativas, ni los héroes bíblicos. El único héroe de la narrativa es Yahvé. Él es el único. Toda la Biblia está preocupada y enfocada en mostrarte a Dios como el único héroe y el único digno de gloria y de alabanza. El ser humano no puede tener jactancia. En este contexto, Israel no pudo haber dicho es que mi espada es la que me salvó, porque éramos 300 y ni siquiera teníamos espada. Nada más teníamos trompetas y teníamos antorchas. Entonces noten cómo incluso en este caso, donde Dios está dando libertad de los enemigos del pueblo del pacto al pueblo del pacto por medio de un juez, aún así Dios está dejando muy en claro que esa salvación viene directamente de Él y lo único que hace el ser humano es confiar en la promesa de Dios, que es lo mismo que nuestra salvación en realidad. Tú y yo no contribuimos absolutamente nada para nuestra salvación, solamente confiando en la promesa de la obra de Cristo. Es Dios quien vence a todos nuestros enemigos. Entonces, hasta este punto, tenemos a un juez que comenzó siendo débil, tímido, incrédulo, que después es expuesto a presenciar lo que Dios es capaz de hacer con 300 personas con un cuerno y con un cántaro. Y entonces llegamos, después de la victoria, al capítulo 8. Y en el capítulo 8, si ya leyeron ustedes el 6 y el 7 con cuidado, se van a dar cuenta que hay una tribu, que es Efraín, que están, digamos, enojados con Gedeón porque al principio no fueron convocados para ir a la guerra contra Madián, ¿no? Entonces, pues básicamente le dicen, oye, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián, y lo reprendieron fuertemente. Hay conflicto, ya hay paz, pero el corazón orgulloso del ser humano no, pues no está contento. ¿Por qué no me llamaste a mí para que fuera contigo a la guerra? Entonces, básicamente, si ustedes siguen con la lectura, se van a dar cuenta que Gedeón, pues les habla tranquilo, trata de calmarlos, ¿no? Pues básicamente, oigan, pero es que vamos ustedes, al final, pues capturaron a estas dos personas, don Soreb
y Sebi, pues eso es mucho mayor que lo que yo hice, ¿no? O sea, ¿quién soy yo comparado con ustedes? Básicamente aquí Gedeón es un diplomático, ¿no? O sea, es como que les voy a contestar con tranquilidad, o sea, con diplomacia para, pues vamos a evitar una guerra civil con Efraín, porque recuerda que estamos en un tiempo donde las guerras civiles son muy, muy frecuentes, ¿no? Entonces dice que ellos pues se calmaron, ¿no? Cuando él les habló esta palabra. Pero, si tú continúas leyendo, vamos a ver, digo, pues que Gedeón sigue ahí con su liderazgo. Y en el 22 dice, y los hombres de Israel dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros tú y tu hijo y tu nieto, puesto que nos has librado de mano de Madián. Entonces, el pueblo, a él muy agradecido, llega con Gedeón y le dicen, oye, sé tú el rey, ¿no? Incluso, no solo tú, sino ya de una vez tú, tu hijo, tu nieto, o sea, tú y tus generaciones, porque tú nos has dado paz de nuestros enemigos, ¿no? Aquí quiero que noten ya, por favor, que la gloria del pueblo de Israel se la quiere dar. ¿A quién? A Gedeón. Dios fue muy claro en que la gloria la iba a recibir él, pero el corazón del pueblo de Israel es tan perverso que una vez librado del riesgo o del peligro, simple y sencillamente lo que tiende a hacer siempre es olvidarse de Dios. Gedeón dice que le respondió, no gobernaré sobre vosotros ni mi hijo, sino Jehová gobernará sobre vosotros. ¿Ok? Y entonces aquí dices, bueno, él le está dando la gloria a Jehová, no está aceptando lo que le están, pues como pidiendo, ¿no? O sea, porque están como muy contentos con él. Y Gedeón les dijo, quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su despojo. Pues tenían, dice que zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Entonces, básicamente lo que les dice es, pásenme sus aretes, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué quería él con los aretes? Si ustedes siguen acá leyendo, se dan cuenta que con el oro hizo un efod y lo puso en su ciudad, en Ofra, y todo Israel fornicó tras ese efod en aquel lugar y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que Gedeón junta oro, se hace un efod, que es como un pectoral, o probablemente como un ídolo conmemorativo, eso puede ser también un efod, pero es algo físico, lo coloca en su ciudad que se llama Ofra. ¿Y qué es lo que sucede? El pueblo de Israel acaba de ser rescatado de Madián después de una opresión terrible de 7 años, donde se tienen que esconder en las cuevas, porque no soportan que les quiten el alimento, porque Dios les está juzgando y Dios ya les levantó un libertador bastante débil y bastante incrédulo, pero Dios trabajó con él y Dios se exaltó y les dio libertad. Y luego este hombre que fue llamado por Dios coopera como el sumo sacerdote Aarón para hacer algo físico, ponerlo en su casa, y entonces el pueblo va y le adora. No sabemos cuáles fueron las intenciones de Gedeón, ¿no? Se puede leer, vamos, bueno, pues entre líneas a lo mejor, como algo para recordar la victoria, ¿no? O tal vez algo para consultar a Dios, yo no sé, porque no nos dice realmente por qué lo hizo, pero él quiere hacer un efod y lo quiere poner ahí. Y esto se convierte en un centro de idolatría. Quiso hacer algo que Dios no le ordenó hacer. En ningún momento de la narrativa Dios le está diciendo construye un efod. Así que él, no sabemos por qué, pero se construye un efod. No conozco sus intenciones tampoco. Pero eso era lo que Dios no ordenó, y al estar en contacto con el corazón pecaminoso del ser humano se convierte en un ídolo. Aquí Gedeón acaba de tener un éxito militar. Y de ese hombre pues tímido y temeroso y que no tenía mucha fe, de repente se le ve con mucha confianza, tanta confianza que sin consultar
a Dios, quiere poner algo en un lugar y de repente esto se convierte en un centro de idolatría. Entonces tienes a un juez que los libra de los madianitas, pero después este juez de manera directa o de manera indirecta los guía a la idolatría. Gedeón está llevando al pueblo a la idolatría. Él fue, y si ustedes se acuerdan en el capítulo 6, él fue y derribó un altar a Baal, como le mandó el ángel cuando lo vio, le dijo, ve y tira tal altar, y lo hizo. Y hoy él se crea otro ídolo para reemplazarlo. No sabemos, insisto, y sería como leer entre líneas, si él pensó que tal vez al ser un efod, que era pues esto que el sumo sacerdote siempre traía, que fue algo que se relacionaba con Dios, era distinto, no lo sabemos. Pero el punto es que cualquier imagen, cualquier objeto que Dios no ordenó, termina en idolatría. No sabemos incluso, digo, y estoy pensando en voz alta, porque no podemos ser dogmáticos en esto, no sabemos incluso si Gedeón quiso construir este efod para adorar a Jehová por medio del efod, no lo sé, pero bien puede ser. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando Moisés está en el monte recibiendo la ley, el pueblo, o sea, bueno, cuando se construye un becerro de oro, no es que se está haciendo un dios falso. El pueblo se está haciendo una representación física de Jehová. Ellos están creando un becerro de oro para adorar a Jehová. Bien pudo ser también aquí el caso, que Gedeón de alguna manera se quiere hacer algo para adorar a Dios, pero Dios en ningún momento se lo ordenó. Y esto termina mal, termina en idolatría. Esto nos habla de que nosotros no estamos autorizados para introducir innovaciones no bíblicas, para adorar a Dios, por más devotas que parezcan, porque siempre existe el riesgo de que se desvíe el corazón del pueblo del pacto. Esto es muy importante. La adoración a Dios solamente es con lo que Dios ha ordenado y de la manera en la que Dios ha ordenado. La Biblia no me abre las puertas para que yo adore a Dios con cosas que Dios no pidió. Porque cuando yo introduzco algo que Dios no demandó, mi corazón idólatra se va a desviar, como pasó aquí con Gedeón. Entonces, vemos que este juez, al final, sí, Dios lo usa para traer la libertad del pueblo judío, pero después él mismo y su casa se convierten en un estorbo y lo guían nuevamente al pecado. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Gedeón? Muchas veces a Gedeón, como sucede en todas las escuelitas bíblicas de casi, pues no sé, vamos, el país o de Latinoamérica, ponen a Gedeón como un héroe. Gedeón no fue un héroe. Gedeón fue un hombre débil, tímido, incrédulo, que no le creyó a Dios, incluso se atrevió con contumacia a poner en duda la palabra que el ángel de Jehová le estaba diciendo, y incluso tentó al Señor. Pero lo que aprendemos en realidad aquí es la gran misericordia de Dios, que Dios está incluso dispuesto a trabajar con instrumentos humanos terriblemente y absolutamente pecadores para lograr sus propósitos y que Él reciba toda la gloria. También aprendemos, creo yo, que cuando Dios te quiere debilitar y cuando Dios te quiere llevar a lugares incluso más rocosos y más ríspidos y más complicados, es porque al final Él se va a llevar toda la gloria con lo que haga. Dios no está en el negocio de fortalecerte, Dios está en el negocio de debilitarte. Esto lo aprendemos a lo largo de toda la Escritura, y si no, pregúntenle al apóstol Pablo. Cuando el Señor le dice, bástate, Pablo, mi gracia no te voy a quitar,
esto que te está aquejando, que ya me pediste 3 veces que te lo quite, no te lo voy a quitar, porque que te sea suficiente mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por otro lado, nos muestra cómo después de una gran victoria y cómo después de una gran liberación, nuestro corazón es tan absolutamente perverso que en lugar de postrarse completamente en adoración a Dios, lo primero que hace el pueblo es otra vez apartarse de Dios y rendirse a un ídolo facilitado y creado por el mismo juez que les dio la victoria. Dicen por ahí, lo que haces con una mano lo borras con la otra. Dios no nos mandó a levantar ningún tipo de monumento. Dios no nos mandó a que lo adoremos con ningún tipo de objeto físico. Ni cruces, ni velitas de Adviento, ni coronitas de Adviento, ni nada. La adoración de la administración del nuevo pacto en el contexto del pacto de gracia es una adoración absolutamente austera. Sin imágenes, sin nada, porque Dios es espíritu. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No es necesariamente pecado que traigas una cruz, por ejemplo, como un collarcito, ¿no? Pero si de repente tú crees que tu collarcito te sirve para que tengas más conexión con Dios cuando oras, o si te sientes más cerca de Dios con algún objeto, cuidado, eso es un ídolo. Porque recordemos que la idolatría no es solamente la adoración de dioses falsos, sino la adoración falsa del Dios verdadero. Eso también es idolatría. Entonces, como les digo, pensando lo mejor de Gedeón, muy probablemente él quiso hacer algo para adorar a Dios y terminó siendo un grave pecado. Entonces, en Gedeón vemos otra vez cómo lo que brilla es la misericordia pactual de Dios y cómo trabaja aún con la imperfección y el pecado del ser humano. En realidad, el único que brilla en Gedeón es Dios. O sea, Gedeón no es un modelo a seguir. Se dan cuenta con nosotros. O sea, comenzamos con jueces tan buenos como, por ejemplo, Otoniel, ¿no? Que fue el primer juez. Y de repente ya vamos en un Gedeón. Digo, pero vamos en un Gedeón, que está haciéndose un ídolo y causa que su ciudad se convierta en una idólatra de lo peor. Y vamos a terminar luego con un Sansón y con un Jefté. O sea, cada vez el pueblo es peor, el pecado del pueblo es peor y los jueces son peores. Pero en medio de esta decadencia de pecado y de impiedad, brilla la gloria de la misericordia pactual de Dios, que Él cumplirá las promesas que le hizo a los antepasados, aún a pesar de la desobediencia de su pueblo. Aunque desde luego les juzgará actualmente por medio de las maldiciones que mandará cuando ellos se alejen de él. Y hasta aquí nos vamos a quedar, porque ya el capítulo 9 comienza otro juez, y este juez se llama Abimelech. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? No. No. Entonces, un momento, por favor, voy a terminar con la grabación de un segundo.